Este pasado martes 22 de noviembre, esta semana, se dio a conocer lo que muchos de vosotros sé que estabais esperando con ansia. Se dieron o se concedieron las estrellas Michelin a 250 restaurantes españoles. Y como bien sabéis, las estrellas Michelin premian el menú de un restaurante y precisamente en esta ciudad tenemos 2 restaurantes Michelin. Así que ya podéis ir haciendo reserva para la cena, hermanos, ¿verdad? Pero además de las estrellas Michelin, en 2022 tenemos nada menos que 4 cocineros, 4 chefs nacionales entre los 10 primeros del mundo. Y precisamente el número 1 del mundo por segundo año consecutivo es el famoso chef David Muñoz. Y no sé si es como se anuncia en estos días constantemente que España es el país más rico del mundo, al menos gastronómicamente hablando, pero es cierto, hermanos, que en nuestro país se come bien. Sea donde quiera que vayas, se come bien. Se come bien en casa y se come bien fuera de casa. Se come bien caro, pero también se come bien barato, ¿verdad? Y todo porque contamos con grandes chefs, cocineros, conocidos, reconocidos, pero también con chefs, cocineros anónimos que preparan fantásticos y variados menús a lo largo y ancho de nuestro país, de nuestra península. Ahora bien, con todas las estrellas que tenemos, con todos los premios que tenemos en nuestro país, aún no existe un chef. Y si lo encuentras, por favor, dímelo. Pero aún no existe un chef que sea capaz de preparar una comida, un menú que sacie de una vez y para siempre. Por mucho dinero que pagues, miles de euros, nunca vamos a encontrar un menú que nos quite el hambre para siempre. Pero Jesús es la excepción a la norma, hermanos. Jesús es un chef que ofrece un menú espiritual y que, como vamos a ver en este texto que hemos leído, Jesús invita a todos para que coman de este menú. No es un menú físico, sino espiritual. Y Jesús nos invita en este texto a que comamos y seamos saciados para siempre, para siempre. Este texto vamos a ver en esta mañana 2 requisitos para ahora disfrutar el menú del mejor chef de la historia. El menú del mejor chef de la historia. Y el primer requisito es el siguiente: aceptar la invitación. Has de aceptar la invitación. Fíjate lo que dicen de nuevo, versículo 22. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Bien, Jesús acaba de multiplicar milagrosamente en el texto anterior los panes y los peces a una gran multitud que le seguía. Es más, Jesús acaba de andar sobre el agua y como vimos no anduvo sobre hielo, no anduvo sobre arena, anduvo sobre el agua profunda. Fue un milagro. Pero es que aún hay más, porque Jesús acaba de calmar la terrible tempestad que hacía que unos marineros expertos tuvieran verdadero temor. Y es más, Jesús ha hecho que la barca llegue rápidamente a la orilla del mar, del lago, cuando llevaba horas en medio de este lago. Y Jesús ha realizado todos estos milagros porque puede, porque Jesús es Dios. Pero Jesús ha realizado estos milagros también porque Él quiere demostrar su poder, su compasión, su cuidado a una multitud que está sumamente perdida, sumamente equivocada y que le sigue por los motivos erróneos.
También veíamos cómo Jesús realiza estos milagros, señales, para probar a sus discípulos, para que ellos comprendan su absoluta debilidad en su fe. Jesús no hace milagros para sentirse importante o para contentar a las masas cual mago en Got Talent, ¿verdad? Que realiza todos estos recursos, esta magia para crear ohs y aplausos. Jesús no es así, de hecho es todo lo contrario. La demostración de poder de Jesús va a sacar a luz el rechazo de la gran mayoría de las personas que le siguen. Estas personas, versículo 22, se dieron cuenta, dice el texto, que los discípulos se habían ido en la única barca que había, pero Jesús no se había ido con ellos. Me imagino a 15.000 personas, 20.000 personas llamando, buscando al Señor sin éxito. Ellos no sabían que Jesús se había ido andando, y no por el borde del lago, sino se había ido andando en medio del lago. ¿Qué hacen ellos? Bueno, como vemos en el mapa, naturalmente, ellos fueron a la ciudad a la que Jesús había pasado ya tiempo y había vivido allí. Fueron a Capernaum, nos dice el versículo 24, al norte del mar de Galilea. Y lo ves, Capernaum o Capernaum, el norte. Ellos estaban por esta zona de aquí, ¿verdad? Si ellos quisieran ir andando, hubiera sido tremendo. Tienes unos 16 kilómetros de cenagales. Pero ahora vamos a ver cómo llegaron allí, porque el versículo 23 nos dice que un número indeterminado de barcas aparecieron desde Tiberias, ahí al oeste, aparecieron desde allí y fueron al lugar donde Jesús había realizado el milagro de los panes y los peces. Y el texto no dice la razón por la cual estas barcas llegaron. Quizá eran familiares de la multitud, o probablemente eran barcas Uber. ¿Sabéis lo que es Uber, verdad? Eran gente que se ganaba la vida transportando pasajeros a lo largo y ancho del lago, y no perdían esta oportunidad. Era una oportunidad de oro de transportar a miles de personas de un lado al otro del mar. El caso es que el versículo 25 nos dice que le hallaron al otro lado del mar y dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Encuentran a Jesús, tenemos otra foto, le encuentran en Capernaum, y probablemente le encuentran en esta sinagoga. Ahí no se ve muy bien, pero esta es una sinagoga. Estos son los restos de una sinagoga en el siglo IV. Está erigida sobre una sinagoga del siglo I, donde Jesús probablemente estuvo enseñando. Esta es la zona norte, y el milagro de los panes y los peces ocurrió más o menos por allí. Entonces, vemos ahora, es bueno a veces visualizar, ¿verdad? Ellos llegaron a Capernaum, y Jesús probablemente estaba enseñando en esta sinagoga. Hoy en día se puede visitar, como veis en la foto, se llama Sinagoga Blanca. Y le decían: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? La gente está hecha un lío con Jesús. Si recordáis, en el versículo 14 le llaman profeta. En el versículo 15 le quieren hacer rey, y ahora le llaman rabí, que significa maestro. Quizá porque precisamente estaba enseñando en la sinagoga. Aunque van a comenzar a debatir ahora las enseñanzas, las verdades que él enseña. Pero como ha ocurrido anteriormente, hermanos, esta pregunta sirve de lanzadera para Jesús, para que comience un nuevo discurso. Jesús ni siquiera contesta la pregunta de la multitud, va al corazón del asunto. ¿Para qué? Para demostrar a la multitud que ellos verdaderamente no creen en Él. Creen en el beneficio que pueden obtener de Cristo, pero no en Él. Y ahora Jesús les va a enseñar lo siguiente. Jesús exige fe. Versículo 26. Jesús les respondió y dijo:
En verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. La gente busca un chef, un cocinero, un José Andrés. ¿Sabéis quién es José Andrés, verdad? El cocinero, probablemente el cocinero español más famoso ahora mismo. De hecho, hace unos días apareció una foto junto con el presidente Zelensky en Ucrania. José Andrés recibía un premio en Kiev, reconociendo su labor. Él se ha ganado el respeto del mundo con sus comedores y su obra social, algo tremendamente loable, ¿verdad? Pero la gente adora a un José Andrés, un chef así. ¿Quién va a decir no a este tipo de comida y además gratis? Eso es lo que buscaba la gente, pero Jesús es un chef que ofrece algo más que saciar el hambre física. Por eso confronta a la multitud y les dice, me buscáis por lo que os doy. Dice en el versículo 26, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido y os habéis saciado. Me buscáis porque tenéis el estómago lleno, pero yo os pido un corazón lleno. Trabajad, dice el versículo 27. Trabajad para buscar la salvación. Trabajad por vuestra vida eterna. Creed en mí como un chef no físico, sino espiritual, como el Salvador de vuestra alma. Creed en mí como el único que puede saciar algo mucho más que vuestra hambre física y vuestras metas personales. Yo sacio el hambre espiritual. Jesús entonces, segunda parte del versículo 27, habla de sí mismo como el Hijo del Hombre. Es uno de los títulos favoritos de Jesús, ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Indica que Jesús es hombre, plenamente hombre por un lado, pero al mismo tiempo es plenamente Dios que va a venir a juzgar en gloria. Dice el versículo 27 que además es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Esta palabra sello es la misma usada en Efesios 1:13, el famoso texto que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Un sello es una marca espiritual que nos da seguridad de nuestra salvación. Esta palabra sello también aparece en Mateo 27:66, cuando los romanos pusieron ante la tumba de Jesús un sello. Sellaron la tumba con cera y pusieron un sello, una marca, para evitar que fuera robado. Este sello, esta marca, en este texto ahora, indica que Dios Padre certifica que Jesús dice, y lo que Él dice es exactamente igual a lo que el Padre dice. Ellos son uno. Dios Padre ha enviado a la tierra al chef por excelencia, al chef que sacia tu apetito, no físico, sino espiritual. Y Jesús les dice en el versículo 27, trabajad por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús dice, dejad de buscar satisfacer vuestra vida con lo físico. Tenéis ante vosotros algo muchísimo mejor. Tenéis a alguien delante de vosotros que hace que aún el pobre y el hambriento pueda vivir una vida de pleno gozo. Pero ellos no comprenden. No entienden que aunque han de trabajar, que han de esforzarse y buscar y entender lo espiritual, han de trabajar, han de tener fe en Él. No entienden que la vida eterna es un regalo que el Hijo del Hombre les va a dar. Por eso dicen, fijaros, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos pensaban que Dios requería de ellos
obedecer la ley, ser buenos para ganar la salvación. Ok, dinos qué tenemos que hacer y nosotros lo haremos, ¿verdad? Pero la Biblia es clara. Romanos 3:20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Dios no te va a ver como justo, como inocente, por mucho que te esfuerces. Lo hemos cantado en el himno, en el tercer himno. Aunque llore sin cesar, aunque sea bueno, aunque me esfuerce todo lo que quiera, no podré lograr la justificación. Por mucho que lo intentemos, por mucho que intentes ayudar a las viejecitas a cruzar la calle, por mucho que quieras ir a Ucrania a ayudar, hazlo si quieres, es digno, es loable. Pero asegúrate de que todas estas obras son la consecuencia de tu fe. Y no haces estas buenas obras para ganar la salvación, pues es imposible. Y quizás estás pensando, pero ¿no está aquí diciendo Jesús que Dios requiere una obra? ¿No dice el versículo 29 que he de creer en el enviado de Dios, en Jesús? Y lo expresa diciendo, esta es la obra que tenéis que hacer, que creáis. Que creáis. Tienes que realizar la obra de creer. Esto es lo que dice el texto. Ahora, Jesús aquí está enfatizando la responsabilidad humana en la salvación. Versículo 27 comienza con trabajad. Versículo 29 les dice, la obra es que creáis. Es decir, la obra que Dios requiere de ti es fe. Pero de repente Jesús se volvió católico romano, ¿o qué? ¿Verdad? ¿No es la salvación por gracia? ¿No es cierto que las obras no salvan? ¿Que no podemos ganarnos el cielo? Lo acabas de decir, no podemos ganarnos el cielo por nuestras obras. Sí, así es. La salvación es solo por gracia. Amén. Pero también dice aquí el texto que hemos de esforzarnos, hemos de creer en Jesús. Esto es lo que el texto dice. Vamos al texto y creemos lo que el texto dice, hermanos, aunque nos cueste creerlo. No, yo es que soy calvinista. No, yo es que soy arminiano. No, yo es que soy reformado. No. Vete al texto. Vamos al texto. No te pongas las lentes de tu sistema religioso. Vete al texto. Sé bíblico. Sé bíblico. Nos dejamos guiar por lo que el texto dice y no imponemos al texto lo que nosotros queremos, nuestro sistema teológico. Y el texto dice que la obra de fe es recibir el don, recibir el regalo de Dios. Por tanto, si tú eres creyente, tienes que creer. Tienes que creer. Si tú eres salvo es porque has recibido la verdad de que Jesús es el único chef que puede ofrecerte un menú espiritual infinito, que puede saciar tu alma. Si tú eres cristiano es porque has aceptado esta invitación. La pregunta es entonces, ¿has trabajado? ¿Has creído? ¿Has respondido al mandato de Jesús? Marcos 1:15, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio. ¿Lo has hecho? Tú eres responsable de creer. Esto es lo que el texto dice. ¿Has creído en Jesús? ¿Has saciado Él tu alma? ¿O por el contrario, sigues buscando un menú mejor por ahí fuera? No lo vas a encontrar. Hay muchos chefs en el mundo. Hay mucha gente, muchas cosas, muchas actividades que te ofrecen un menú de felicidad, de satisfacción, pero es temporal. Y aún peor, nunca va a ser suficiente. No aceptes esa invitación. No tomes de ese menú. Da gracias por la familia, por favor. Da gracias por el trabajo. Invierte en amistades.
Invierte tiempo en tu vocación. Trabaja duro. Da gracias por esos estudios que te encantan, ¿verdad? Da gracias por tu iglesia. O porque tienes incluso la oportunidad de viajar. Todo esto es fantástico. Hazlo. Pero nada de esto va a saciar tu alma. Solo Cristo sacia tu alma. Cree. No seas escéptico como la multitud. Porque la multitud, versículo 30, le dicen entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, están diciendo. Es increíble, nos damos cuenta. ¿Qué ocurrió el día anterior? Ellos vieron un grandioso milagro que les sació su hambre física. Pero ellos solo buscan saciar ese hambre, esas metas físicas. Solo ven y quieren ver lo que está delante de sus ojos, lo que tienen alrededor. Y ahora la multitud muestra su escepticismo y piden a Jesús más señales, más milagros para creer. No tienen suficiente con todos los milagros que ya han visto. Pero es que nunca hay suficiente para el que no cree. Nunca. Ellos quieren, versículo 31, un milagro, no solo espectacular en cantidad, sino en el tiempo. Y ellos se saben la teología, saben su historia. Lo que están diciendo aquí es lo siguiente: lo que Moisés, sí, él le dio a nuestros antepasados el maná día tras día en el desierto. Eso sí que es un milagro. Lo tuyo es un poco como los bolsos que se venden en el suelo de la calle, que ponen Made in China, pero no son reales. Danos un menú del chef Moisés y te creeremos. Ellos quieren ver para creer. Los judíos piden señales, dice Pablo en 1 Corintios 1, ¿verdad? Ver para creer. Jesús dice no. Habéis de creer para ver. Y por eso ahora les va a demostrar que Él es infinitamente superior a Moisés. Versículo 32. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Jesús dice lo siguiente. Voy a parafrasear, ¿vale? De nuevo. Primero, no fue Moisés quien nos dio de comer. Fue el Padre Dios. Segundo, el maná, por muy espectacular que fuese, que lo era, se estropeaba al día siguiente. Tercero, ese pan milagroso, que lo era, pues caía del cielo, no saciaba el hambre del pueblo. Cuarto, este pan continuaba la vida, y yo os ofrezco un pan que os da vida. Quinto, mi Padre os ofrece verdadero pan del cielo. ¿De qué pan habla Jesús? Versículo 33. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Él. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El maná caía del cielo, mientras que este pan es Él, o es aquel, refiriéndose a Él mismo, que baja del cielo. El verdadero alimento que da vida eterna es Jesús mismo. El maná mantuvo a los israelitas vivos durante 40 años, vagando por el desierto. Pero hermanos, el maná del Éxodo apunta a una realidad superior. El maná del Éxodo apunta al verdadero maná con mayúscula, que es Cristo mismo, que sacia no el hambre física, sino el hambre espiritual. Pero ellos siguen obcecados, fijaros.
Ellos solo buscan satisfacer su vida actual. Por eso, versículo 34, dicen Señor, y no debería estar en mayúscula, sino es un Señor educado. Señor, danos siempre este pan. Si recordáis a la mujer samaritana en el pozo, ella le dijo a Jesús, dame este agua. Misma situación. Ella y la multitud piensan que tienen delante de ellos a la gallina de los huevos de oro, que va a proveer para todas sus necesidades para siempre, pero en realidad están rechazando la invitación a este menú de este chef. Ahora Jesús en su gracia, no es otra cosa, hace una declaración increíble en el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Jesús está diciendo, yo mismo soy chef y yo mismo soy la comida espiritual que necesitáis. ¿Queréis un milagro? Aquí lo tenéis. Yo soy ese milagro. Jesús está diciéndoles, yo soy ese Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el Dios de Moisés. Yo soy un milagro andante que os ofrece el milagro de la salvación. Os ofrezco un menú, no para el cuerpo, sino para el alma. Y quien acepte la invitación nunca tendrá ni hambre ni sed. Tristemente, a pesar de todo lo que ocurre, ellos no aceptan la invitación, porque fijaros, versículo 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Ellos piensan que por hacer buenas obras, dinos lo que tenemos que hacer, que siendo obedientes pueden ser salvos, pero están negando a Cristo, a Dios mismo, al gran yo soy, al pan de vida. Ellos buscan un salvador, un chef que satisfaga sus necesidades físicas, sus necesidades nacionales. No aceptan, no trabajan por el alimento para vida, no se arrepienten. Entonces todo esfuerzo es vano. Su inversión tiene fecha de caducidad, su hambre va a volver. Esta semana se celebraba en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sigo sin entender cómo se celebra tanto y cada vez más Halloween o el Black Friday, ¿verdad? Y aún no se celebra el Día de Acción de Gracias. Creo que es que somos muy desagradecidos y el Día de Acción de Gracias quizás no vende tanto, ¿verdad? Dicho todo esto, esta semana se celebraba el Día de Acción de Gracias y recuerdo la primera vez que asistí a una cena de Acción de Gracias. Fue hace muchos años, pero creo que todavía estoy haciendo la digestión, hermanos, de aquel día. ¡Qué mesa! ¡Qué menú! ¡Qué pavo de 10 kilos al horno durante 8 horas bañado en su salsa! ¡Qué relleno de carne con pan, piñones, cebolla caramelizada, ciruelas pasas! Sí, qué caras ponéis. Acompañado por un puré de patata con salsa de arándanos rojos, con boniatos, con rollitos de pan recién horneados, rociados con mantequilla especiada. Amén. Pan de maíz, tarta de calabaza con nata, tarta de manzana, tarta de nueces de pecan. Así es imposible dar gracias por nada. Estás todo el rato comiendo y la boca está llena. O estás ahí desmayado en el suelo, ¿verdad? Con la boca llena. Ahora, sin desmerecer nada, ni la razón de esta preciosa ocasión, así como de este increíble menú, una cosa está clara. Por mucho que uno coma, tarde o temprano, vamos a tener hambre de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alimento físico. Y el alimento físico lo necesitamos para nutrir nuestro cuerpo, pero nos sacia solo unas horas. Además, este alimento, déjalo ahí fuera una semana. ¿Qué va a ocurrir con él? Se va a estropear, se te va a quitar el hambre, ¿verdad?
De la misma manera, te digo, no inviertas, no quieras, esperes saciarte con lo pasajero, en lo que sacia brevemente. Mira, te voy a dar 3 consejos si quieres perder tu vida y trabajar por alimento que perece. Si quieres hacer esto, invierte tus esfuerzos solo mirando en el presente. O mirando en el futuro, pero invierte tus esfuerzos, toda tu vida, invirtiendo en lo que tienes delante de ti en esta vida. Si quieres trabajar en lo que perece, haz eso. Si quieres trabajar en lo que perece, también te digo, pierde tu vida viviendo en un constante carpe diem. Se hizo muy famoso esto hace unos años. Aprovecha el momento a tope. Y suena fantástico, y vende camisetas. Y sí, el Señor nos llama a disfrutar de la vida, pero hacerlo de una manera que le glorifique, invirtiendo en el más allá, en la eternidad. Pero si quieres perder el tiempo y esforzarte al máximo por el alimento que perece, haz esto. También trabaja por el alimento que perece siendo religioso. Hazlo. Espero que estés notando mi ironía con todo esto, ¿verdad? Ven a la iglesia, aún lee la Biblia, canta las canciones o ten pensamientos acerca de Dios, o incluso cree en Dios. Pero todo esto que te digo va a ser vapor, humo que se esfuma, si al igual que esta multitud, tu fe y tu motivación están en la persona equivocada, por las razones equivocadas. Cree en el Jesús de la Biblia, no en el que tú quieras creer. No trabajes por lo que se va a quedar aquí en la tierra. Y puedes ser el empleado del mes o el empleado del siglo trabajando en el alimento que perece, pero tu nómina final será perdición. Perdición. Así, por mucho que busques, por mucho que pienses que puedes encontrar el secreto de la felicidad, aun si estás viviendo una vida tranquila y aun si vives aparentemente feliz, recuerda, hay una vida después de esta. Y si rechazas a Cristo, será una vida de condenación, de dolor, de insatisfacción eterna. Acepta el regalo, la invitación para disfrutar del regalo de la vida eterna. Este es el primer requisito. Acepta el regalo. Y el segundo requisito para disfrutar el menú del mejor chef de la historia aparece en los versículos 37 al 40. Es el siguiente. Aparecer en la invitación. Aparecer en la invitación. Fijaros versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si aceptas una invitación, es porque primero el anfitrión te ha invitado, ¿cierto? Ahora bien, si en la primera parte del discurso de Jesús él enfatizaba la responsabilidad del hombre, es decir, trabajar, es decir, creer, es decir, aceptar la invitación, en estos versículos ahora Jesús va a poner el énfasis en la soberanía de Dios sobre la salvación del hombre. ¿Cómo? Dice en el versículo 37 que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo se refiere a todas las personas, pero no a todas las personas del mundo, Se refiere a todas las personas dentro de una lista de invitados. Es una lista de invitados que el Padre tiene garantizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ha escogido, ha predestinado en amor desde antes de la fundación del mundo, de entre todos dentro de este mundo condenado, dice Romanos 8:29, dice Efesios 1:5, 1 Pedro 1:2. Él ha elegido soberanamente a algunos que, como dice el versículo 37, vendrán a mí. Es decir, todos los invitados
a disfrutar del mejor chef de la historia, aceptarán la invitación. Es más, de todos esos invitados por el Padre a comer con el Hijo, ni uno de ellos se va a negar el acceso al banquete. Porque Jesús dice, versículo 37, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. En todo establecimiento de hostelería vemos un reservado el derecho de admisión, ¿verdad? Bien, todos, absolutamente todos los salvos, todos los que aparecen en la lista de invitados del Padre serán bienvenidos por el Hijo, por Jesucristo, serán salvos. No hay problemas entre el dueño del establecimiento y el chef. Todos son admitidos. Quizá pienses ahora, bueno, ¿y si yo no he sido dado al Hijo por el Padre? ¿Y si yo no estoy en esa lista? Recuerda, a todo el que viene a Cristo, todo el que cree en Él, es recibido amorosamente. La pregunta no es, como se suele hacer, ¿seré escogido? Sino, pregúntate, ¿creo en Cristo? ¿Creo en Cristo? Jesús dice en el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Existe una perfecta armonía entre los miembros de la Trinidad. Y dice el texto que todo escogido por Dios Padre es recibido gozosamente por el Hijo. Dice un autor, la gente no viene a Cristo porque les parece una buena idea. Para un no creyente, venir a Cristo no es nunca una buena idea, sino la obra divina en sus almas. Las personas vivirán más o menos satisfechas en sus pecados, pero antes de que ellos vengan a Cristo, es necesario que el Padre se los dé. Yo entiendo que estamos ante una tensión complicada de las Escrituras, porque Jesús ha dicho primero, tú debes trabajar, tú debes aceptar la invitación. Y ahora está diciendo, por otro lado, si crees es porque ya estabas en esa lista. Y si estás en esa lista, es garantizado que creerás y aceptarás la invitación. ¿Vemos esta tensión? Recuerda una vez más Juan 3, Jesús hablando con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ser salvo, le dice. Nadie nace de nuevo por iniciativa propia, ni físicamente, ni espiritualmente, sino que es la iniciativa del Espíritu Santo. De la misma manera, hermanos, nadie aceptará la invitación por iniciativa propia, porque somos todos enemigos del chef. Es más, ningún no creyente puede comer, porque está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente, y los fallecidos no comen. Sí, esta es una tensión difícil de entender humanamente. El que acepta la invitación es porque Dios se asegura de que la acepte. Ninguna persona de la lista de invitados va a decir no. Todos aceptarán. Así entonces, desde nuestra perspectiva humana, nosotros respondemos al llamado, a la invitación y trabajamos, creemos por fe en Jesús. Amén a esto, cree en Cristo, te digo de nuevo. Pero desde la perspectiva divina, si tú crees, es porque, por amor, por pura misericordia, el Dios Espíritu Santo ha regenerado tu corazón. Juan 1:13 dice que nacemos no de nuestra voluntad, sino de la voluntad de Dios. Él ha abierto tus ojos a entender, como lo hizo con Lidia, ¿verdad? Allí en el río, en Hechos 16:14.
Él te ha concedido fe, Él te ha concedido arrepentimiento, Efesios 2, 8, Filipenses 1, 29, para que cuando oigas esta invitación, para que cuando escuches el Evangelio, caigas rendido a sus pies y te sientes en la mesa a disfrutar del alimento eterno que sacia para siempre. Hay quien ha ilustrado este discurso de Jesús como una puerta con dos carteles. Desde nuestra perspectiva, vamos a la puerta y allí dice: cualquiera puede pasar. Cualquiera puede pasar. Pero cuando pasamos al otro lado de la puerta, dice: escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Todo esto por gracia, por amor. Ningún invitado se perderá. Jesús, Dios Trino, garantiza la salvación de sus invitados. Fijaros en el versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús ahora resume esta enseñanza, esta tensión. Versículo 39, todo lo que Él me ha dado. Versículo 40, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. ¿Lo vemos? Pero es que además ahora Jesús añade un nuevo condimento a este grandioso menú: la resurrección. Cristo vino a este mundo, fue enviado para salvar, para cocinar y ofrecerte el menú más grandioso de la historia, un menú que le costó la vida en aquella cruz, pero que da vida eterna, porque Él es el pan de vida que no se estropea. Jesús murió en una cruz, como muchos otros criminales de la historia, aunque Él no lo era. Y a diferencia de cualquier otra persona muerta, Él, por iniciativa propia, resucitó. Y su resurrección le vindicó como Dios y Rey. Pero también la resurrección de Cristo nos garantiza que nosotros seremos resucitados también. Nuestro cuerpo físico volverá a la vida. ¿Somos conscientes de esta realidad? Tus seres queridos creyentes tendrán un cuerpo físico glorificado y apto para la vida en el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto es lo que se llama la doctrina de la glorificación. ¿Recordáis la que se llama la cadena de oro de la salvación en Romanos 8:30? A los que predestinó el Padre desde la eternidad, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que llamó, a estos, ¿qué? Glorificó. Vemos esta realidad. Además, los tiempos verbales están en pasado. Esto significa que tu salvación, que tu glorificación final está absolutamente asegurada en Dios, en Cristo. Cristo, Dios te ve ya, ahora mismo, posicionalmente ya como glorificado. Cuerpo y alma a la imagen de Cristo. Decía el pastor inglés Thomas Watson: debemos tener más seguridad de que seremos levantados de nuestras tumbas que mañana de nuestras camas. Dios comenzó la buena obra y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día final, cuando el Hijo del Hombre venga en poder y gloria y nos glorifique en un abrir y cerrar de ojos. Esta, hermanos, es parte del menú. No sé si es el postre ya, es un postre eterno. Esta es la vida eterna. Comienza desde la eternidad, pero para nosotros la vida eterna está en conocer a Dios hoy, tener una relación increíble y personal con el Dios eterno e infinito y con su Hijo. Y continúa con vivir eternamente con Él y con el resto de los invitados.
en el nuevo, perfecto y glorioso y divertido y gozoso nuevo mundo, donde existiremos saciados plenamente en cuerpo y alma de una manera que no podemos aún concebir. Este es el menú único que Jesús, el mejor chef de la historia, ofrece al mundo, a la multitud, para que disfrutemos. ¿Cómo aplicamos nosotros los creyentes ahora estas palabras del Señor? Os voy a dar 3 aplicaciones y confío que el Espíritu Santo nos ayude a aplicarla de muchas maneras. Pero os voy a dar 3 aplicaciones. Número 1, disfruta con seguridad. Disfruta con seguridad. Como veíamos, lejos de pensar, quiero disfrutar de este banquete de la vida eterna, pero estaré invitado, estoy en la lista. No, si crees en Jesucristo como Salvador, como el Dios hombre que vino a morir por tu pecado, estás invitado a disfrutar hoy de la vida eterna, del perdón de pecados, de una nueva vida de libertad. Jesús no te va a echar de esta mesa preciosa. Existe probabilidad cero de que si eres creyente, sea hoy, sea en un año, sea en algún punto de la eternidad, probabilidad cero de que Dios te salve, de que te borre de la lista de invitados, porque es la voluntad de Dios, es su gozo salvarte. Cristo aseguró con su muerte en la cruz la salvación completa. Vive con seguridad de la salvación. Disfruta de la fiesta. Disfruta del menú. Número 2. Disfruta con seguridad. Número 2. Honra al chef. Honra al chef. En su carta a los Romanos, Pablo en el capítulo 6 anticipa un posible contraargumento a esta verdad que estamos viendo hoy. Si Dios me ha escogido por gracia, este es el contraargumento. Si Dios me ha escogido por gracia y soy salvo y escogido y estoy en la lista, entonces puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? Pablo dice, Romanos 6:2, absolutamente no. El invitado a la mesa ha aceptado esta invitación y con ello se acata o se esfuerza por cumplir las normas. No hay un solo invitado que no honre y aplauda al chef. De la misma manera somos llamados a vivir una vida gozosa, de gozosa obediencia al Señor, porque sus mandamientos, dice 1 Juan, no son gravosos, no han de suponer un fastidio para nosotros. Honramos al Señor. Honramos, adoramos al Señor también cuando trabajamos, nos esforzamos. Como estamos viendo los miércoles, Efesios 5, 10, 18, tomamos esa decisión diaria de ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Honramos al Señor cuando decidimos vivir alimentándonos de Él, del pan de vida eterna, del agua fresca que nos sacia. Entonces honramos al Señor cuando desechamos satisfacer nuestras necesidades. Cuando desechamos, rechazamos saciar nuestra alma con sucedáneos, con todas aquellas cosas que no nos nutren eternamente. Cuida tu menú, físico también, pero cuidemos nuestro menú espiritual, que entra por nuestros ojos, nuestros oídos. ¿Cuál es tu fuente de información? Cuida tus ojos, cuida tu mente. Honra al Señor, alimentándote de Él. Honra al Señor también cuando entonces vamos a su palabra. Es su palabra la que nos alimenta, nos hace crecer, nos sacia. Honramos a Cristo cuando vamos a la iglesia, una iglesia que se esfuerza. Cuando escuchamos a predicadores imperfectos, pero que abren la perfecta palabra de Dios revelada.
que la han estudiado diligentemente y la proclaman sin avergonzarse. Honra al Señor, honra al chef en tu vida. Número 3, comparte el menú. Este menú es para todos. Hermanos, esta enseñanza de Jesús asegura al 100% que va a haber personas que respondan a la invitación. Nosotros hemos de proclamar el Evangelio, así es, amén. El hombre ha de responder y es responsable de responder, amén, amén. Pero el Padre tiene un pueblo, un rebaño escogido que ha dado al Hijo. Ese pueblo, sus invitados, son los que oyen y aceptan la invitación del Hijo a sentarse a la mesa y disfrutar. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos como aquellos. Si vas andando por las calles del centro, probablemente encontrarás a gente delante de su restaurante que está publicitando su menú, ¿verdad? Ven, pasa. Nosotros, hermanos, como iglesia, hemos de ofrecer un menú, pero un menú que nunca jamás va a caducar. Un menú que jamás te dará hambre espiritual. La iglesia es llamada a proclamar que en Cristo encontramos verdadera saciedad, verdadera satisfacción de nuestra vida, de nuestra alma. Tú y yo éramos iguales que esa multitud, igualitos, en otro tiempo, ¿verdad? Vivíamos en nuestra carne y aún hoy hay conatos de vivir en esta carne, hay conatos de buscar saciedad en un menú que no es el de Cristo. Antes vivíamos también buscando la felicidad y satisfacción en todo, menos en Cristo. Pero Él nos salvó. Y nos salvó cuando escuchamos el Evangelio. Por su palabra, en el poder del Espíritu Santo, entonces, ahora, nos da una mente que puede desechar el pecado. Ahora podemos comenzar a desechar la comida basura que nos ofrece el mundo. Entonces, si esta verdad es maravillosa, ¿no hemos de buscar ahora compartir este menú sano, infinito y eterno? Si eres tú el que prepara la comida en casa, ¿vas a escoger un menú que sabes que va a dañar a los tuyos? ¿O vas a escoger un menú que sabes que va a nutrir a los tuyos? Como iglesia ofrecemos el único menú que satisface eternamente. Dios nos ofrece en Cristo disfrutar, hermanos, el mejor menú de la historia. Él se ofrece a Él mismo. Termino con unas palabras del pastor David Platt. Fijaros lo que dice. Cuando verdaderamente venimos a Cristo, nuestra sed es saciada por la fuente de vida y nuestra hambre es saciada con el pan del cielo. Descubrimos que Jesús es la fuente suprema de satisfacción y no queremos nada fuera de Él. Nos damos cuenta de que Él es mejor que todos los placeres, actividades, aplausos y posesiones de este mundo combinados. A medida que confiamos en Cristo, Él transforma nuestros gustos de tal manera que empezamos a amar las cosas de Dios que antes odiábamos y empezamos a odiar las cosas de este mundo que antes amábamos. Vamos a Cristo. Oremos. Señor, solo tú ofreces eterna y verdadera satisfacción. Todo lo demás se va a quedar aquí. Y sí, Señor, tú nos llamas a disfrutar de los placeres de esta vida. Amén. Y tú nos das mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Amén. Pero, Señor, que nada de esto, que nada de las cosas, personas, que nada de lo perecedero tome tu lugar.
Solo tú eres el pan de vida eterna. Solo tú satisfaces nuestra alma. Solo tú sacias nuestra sed. Ayúdanos también, Señor, y te pedimos perdón porque tantas veces buscamos un sucedáneo, tantas veces acudimos a cosas que pensamos que nos van a dar esa felicidad. Tantas veces ponemos ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente, que toman tu lugar. Oh Señor, ayúdanos a expulsar de nuestra mente y nuestro corazón todo aquello que no te honra, todo aquello que toma tu lugar, y ayúdanos entonces a ponerte a ti en el lugar que realmente tienes. Y que esto sí nos ayude entonces a disfrutar de los placeres que tú nos das de una manera que te honra. Asimismo, Señor, tú nos llamas a aceptar esta invitación. Tú has preparado un menú desde la eternidad que sacia. Y tú nos llamas, Señor, a creer, a tomar esta decisión de creer en ti, de desechar nuestra vida y mirarte a ti. Y al mismo tiempo, Señor, nos maravilla el saber que al otro lado de la puerta es que tú nos has escogido desde la fundación del mundo. Gracias por tu amor. No es por nada, como veíamos en Deuteronomio 7, nada que hayamos hecho. No se trata de ninguna obra, sino de la obra de Cristo en la cruz. A Él sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.